hacer el motor eléctrico más sencillo del mundo. Mi nombre es Maricarla Meneses Tenorio. Mi nombre es Nelcy Camino Tenorio. Mi nombre es Adán Gómez Dominio. Y el mío es Yair Caleb Jiménez Solís. Somos estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del campus de Izúcar de Matamoros, licenciatura en Ingeniería Agroindustrial. Comenzamos. Michael Faraday es el padre del primer motor eléctrico. El físico y químico británico está considerado como el fundador del electromagnetismo y la electroquímica. Su trabajo fue fundamental en el desarrollo de la electricidad. Descubrió que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento. Aunque el químico danés Hans Christian ya había descubierto para entonces el electromagnetismo, en 1821 Faraday construyó dos aparatos para producir lo que él denominó entonces rotación electromagnética, y con este nombre como título publicó los resultados de su trabajo que en realidad describe el principio de lo que hoy conocemos como motor eléctrico. En 1831 descubrió la inducción electromagnética, descubrimiento que ha permitido la construcción de los generadores. Las leyes de la electrólisis, por las que está considerado como el verdadero fundador del electromagnetismo y la electroquímica. Conceptos como el electrodo catódico o ion se los debemos en gran parte a Faraday. En reconocimiento a sus aportaciones, primero se le dio el nombre de faradio o Faraday a la unidad de carga eléctrica y posteriormente a la unidad de capacidad eléctrica. Para crear este motor eléctrico vamos a necesitar los siguientes materiales: una pistola de silicón, pinzas para cortar alambre de cobre esmaltado, unas tijeras, una batería Duracell, en este caso de 9 voltios, un imán, un trozo de madera y alambre de cobre. Bueno, para hacer el embobinado vamos a utilizar el alambre de cobre ya esmaltado de calibre 32. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser enredar el alambre de cobre alrededor del dedo pulgar. Vamos a dar aproximadamente unas 20 vueltas. Vamos a dejar un pequeño espacio de cobre para posteriormente poder entrelazarlo para evitar que se nos zafe nuestra bobina, y del otro extremo igual. Cortamos y lo retiramos del dedo. Procuremos que no sea tan apretado para ser fácil de retirar. Ahora con los espacios que dejamos al principio lo entrelazamos para evitar que se nos zafe. Y hacemos un procedimiento con el otro extremo. Una vez terminado esto, procedemos a retirarle el esmalte que contiene el cable. Para eso vamos a usar una tijera. Mucho cuidado hasta que pierda un poco su brillo. Y esto lo vamos a hacer de los dos lados. Y así es como tenemos nuestra bobina, que más adelante mediremos su diámetro. Y explicaremos el por qué utilizamos el esmalte de cobre de los dos extremos. Para hacer las luces de nuestro motor eléctrico vamos a usar dos cables de cobre de calibre 30 y estos miden 15 centímetros.
Ya que tenemos cortados nuestros dos cables, vamos a pelar los dos extremos para que así pueda funcionar nuestro motor eléctrico, ya que si no quitamos el aislante que tiene, no va a funcionar el motor. Ya después de que tenemos pelados los dos extremos, vamos a doblar en una parte para que quede como un tipo ganchito para poder aquí poner nuestro embobinado. Ahora vamos a colocarlo en nuestra base de madera, tratando de que no toque la parte que ya está pelada. Vamos a considerar la distancia de nuestro embobinado aquí al pegar nuestras bases. Y así es como tenemos la base de nuestro motor eléctrico. Ahora vamos a hacer experimento con diferentes bobinas que tienen diferentes números de vueltas. Mi compañera ya conectó los cables en la pila y los conectamos en los extremos que quedaban libres. Ahora acercamos el imán y vemos cómo gira. Esta es la bobina que tiene 5 números de vueltas. Ahora vamos a hacer la prueba con la bobina que tiene 10 números de vueltas. Le damos un pequeño incentivo. Y podemos observar que es un poco más lento. Ahora vamos a hacer la prueba con la bobina que tiene 15 números de vueltas. Pues le damos un pequeño incentivo. Como vemos, es un poco más difícil que gire. Ahora haremos la prueba con la bobina que tiene 20 números de vueltas. Ahora haremos la prueba con una bobina de un calibre un poco más grueso, calibre 30, que contiene 10 números de vueltas. Como observamos, pues no gira ni siquiera dándole una ayudada. A continuación vamos a explicar, les vamos a presentar unas tablas y una gráfica explicando por qué sucede esto. Como se mencionó anteriormente, a continuación les vamos a mostrar las gráficas en donde aparecen las revoluciones por minuto aproximadas del motor eléctrico más sencillo del mundo. En esta tabla tomamos en cuenta el voltaje, el número de vueltas y las revoluciones por minuto aproximadas. El voltaje va a permanecer constante, el número de vueltas va a variar, al igual que las revoluciones por minuto. En la siguiente gráfica el voltaje lo pusimos en el eje de las X y las revoluciones por minuto en el eje de las Y. Entonces, el voltaje va a permanecer constante y, como se puede observar, entre mayor número de vueltas hay menor revolución por minuto. Entonces, a 20 vueltas va a haber un aproximado de 360 revoluciones por minuto. A 15 vueltas, 420. A 10 vueltas, 480. Y a 5 vueltas, un aproximado de 540 revoluciones por minuto. Pero tomando en cuenta en que el calibre, el diámetro de la bobina y el voltaje van a permanecer constantes. ¿Pero por qué sucede esto? Como ya vimos, realizamos bobinas del mismo diámetro pero con diferentes números de vueltas, y nos vimos que las bobinas con muy pocos números de vueltas giraban más rápido y a mayor velocidad que los que tenían más. Pero ahora vamos a explicar tanto la parte eléctrica como la parte magnética de lo que sucedió en torno a la física. Para empezar, tenemos que tener en cuenta qué es la corriente, el voltaje y la resistencia dentro del cable de cobre.
La corriente es el flujo de electricidad por un objeto. En este caso, el flujo se lo proporcionaba la pila y fluía la electricidad del flujo de electrones mediante el cable de cobre. El voltaje es la fuerza conductora, es decir, la presión que ejerce, en este caso la pila, sobre el alambre que tenemos. Mientras que la resistencia es la propiedad que tienen los materiales para limitar el flujo de corriente eléctrica. Todo esto converge en una sola ley, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente que fluye en un circuito, en este caso el que diseñamos nosotros, que iniciaba desde la pila y se cerraba con la bobina, es directamente proporcional al voltaje aplicado por la pila en este caso e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre y cuando la temperatura sea constante. Es decir, que si nosotros aplicamos mayor voltaje, se vencerá la resistencia más fácil. Estas ideas las tenemos que tener claras para explicar por qué no giraba con mayor número de vueltas, e incluso si nosotros aplicáramos un mayor calibre del alambre, de la bobina, también sería muchísimo más difícil realizar esto. Ahora, en la corriente, para incrementar la corriente se debe elevar el voltaje o reducir la resistencia, es decir, cambiar por una pila con mayor voltaje o decidir optar por un calibre mayor, es decir, de menor grosor. En el caso de la resistencia global de un objeto depende de varias propiedades como la longitud o el calibre en el caso de un cable. Es por esto que si nosotros le dábamos mayor número de vueltas, se generaba mayor resistencia, o si conseguíamos un calibre, uno de menor calibre, es decir, más grueso, se incrementaba la resistencia. Ahora imagínense un calibre más grueso y con más vueltas. Hubiéramos necesitado una pila de motocicleta o automóvil para poder vencer esta resistencia, según lo que nos dice la ley de Ohm. Ahora bien, teniendo claro esto, vamos a pasar a la parte magnética. El magnetismo es un fenómeno físico por el cual los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión hacia otros materiales, y esto se origina en los átomos, más específicamente en los electrones. ¿Qué sucede en los electrones? Tenemos claro que los electrones, como en los átomos, están girando constantemente. Estos los pueden hacer en sentido derecho o en sentido izquierdo. El momento magnético también es conocido como spin. Entonces, este puede ser positivo o negativo dependiendo del sentido del giro del electrón. Positivo, negativo. Entonces, el campo magnético también se manifiesta en un electrón libre. Se mueve por el espacio o dentro de otro material, que es la corriente eléctrica. ¿A qué nos referimos con esto? Que los electrones libres eran los que estaba proporcionando la pila sobre el alambre. Entonces, estos electrones libres se estaban moviendo de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Cuando se mueven de izquierda a derecha y se siguen moviendo constantemente, generan un momento magnético, es decir, una fuerza magnética que se crea, pero inmediatamente se desaparece. Pero como nosotros teníamos este momento magnético constantemente, es decir, que teníamos un circuito continuo, una corriente continua, los electrones iban y venían, giraban, pero siempre todo era constante. En cambio, si hubiéramos utilizado una corriente alterna, esa corriente, esos electrones se podían perder, y en ese caso ya se perdería lo que es el momento magnético. Entonces, como era un circuito cerrado y continuo, los electrones giraban y generaban momentos magnéticos que eran continuos, es decir, que así creábamos el campo magnético. Esto en la corriente eléctrica. Así generamos el campo electromagnético que veíamos en la bobina. Ahora bien, acá está la explicación de lo que les decía sobre el calibre. Nosotros ocupamos un calibre de 32 y de 30 con una pila de 1.5 voltios. Como vimos, la pila de 1.5 voltios proporciona los electrones que van sobre el cable y llegan hasta la bobina. Y como es una cantidad de voltios normal, pero el alambre es muy delgado y aparte tenía menor número de vueltas, podía vencer la resistencia y ocupar todo el grosor del alambre y así generar el campo electromagnético. En cambio, si lanzábamos el 1.5 voltios pero en uno de 30, se generaba el mismo momento magnético, pero como este era de mayor grosor no alcanzaba a completarlo correctamente, y por eso el campo electromagnético era muy débil o casi no se notaba y por eso no giraba. Ahora bien, a continuación lo que les voy a explicar es qué sucedió con el imán y qué sucedió con la bobina para que éstas girasen. Y por último y no menos
ocurre un movimiento entre la bobina y el imán. Supongamos que tenemos un imán de esta forma circular, pero también existen imanes en forma de U y en otras formas. Lo que ocurre acá es que los imanes ya hechos, ya naturales, tienen un lado positivo y un lado negativo. Estos están moviéndose de esta manera, hacia acá y hacia acá, negativo y positivo, que es lo que tenemos acá. De alguna manera realizamos lo mismo en la bobina, pero con ayuda de la energía eléctrica, como ya explicamos todo lo que ocurrió. Igual se genera un positivo y un negativo que también están moviéndose. Al acercar estos dos, tenemos que la bobina, suponiendo, baja el positivo, y acá con el otro positivo, cuando se encuentran, se repelen. De alguna manera, para decirlo coloquialmente, no se quieren. Entonces, el negativo de acá le dice que no lo quiere y lo envía hacia arriba. Pero como el positivo sí lo quiere y se quiere atraer con el negativo, lo quiere volver a traer y por eso lo baja. Y cuando baja de nuevo el negativo, no lo quiere y lo vuelve a enviar arriba. Y el positivo sí lo quiere y lo baja y el negativo lo sube. De esta manera se empieza a crear el movimiento. Como ya entendimos de la parte de la resistencia y todo lo demás, acá va a variar de acuerdo al calibre que tengamos del alambre de cobre. Pero como vimos en un ejemplo del video, entendimos que con el calibre mayor de 32 y con un número de vueltas de 15, se puede crear todo esto de una manera correcta y hacer girar a nuestro motor eléctrico de una manera sencilla y rápida. Bueno, para finalizar, ofreceremos las conclusiones sobre lo que pasó con el alambre de cobre y el campo electromagnético. En cuanto al alambre de cobre, decimos que el voltaje, la corriente y la resistencia convergen en la creación del campo electromagnético a través del alambre. Esto lo podemos observar en la ley de Ohm. En función con lo anterior, entre mayor sea el grosor y la longitud del alambre, mayor será la resistencia y por ende se necesitará un voltaje mayor. En cuanto al campo electromagnético, podemos decir que los espines de los electrones presentes en la corriente eléctrica giran en dos sentidos, tanto derecha como izquierda, y así generan un campo electromagnético. El circuito de alambre es de corriente continua, lo que permite a los electrones generar movimientos magnéticos de manera constante. Y por último, con todo lo anterior, podemos decir que las fuerzas de atracción y repulsión de los dos campos magnéticos o Iman fueron los responsables de acelerar el motor. Es así como concluimos el video de hoy, donde construimos el motor eléctrico más sencillo del mundo. Además de emitir conclusiones físicas de lo que ocurrió como siempre lo hacíamos, decidimos incluir las matemáticas para demostrar que con ellas se puede predecir el comportamiento de los elementos. Nos vemos la próxima.